de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group. Hola, muy contento y agradecido por estar en este tiempo precioso donde Dios me concede, y por supuesto también muy agradecido con mi apóstol. Para quienes no me conocen, mi nombre es Juan José Ávila. Tengo el grato privilegio, inmerecible, pero de veras lo recibo y lo entiendo en parte, el ser ahora un ministro primario, en el cual pues por la gracia y la misericordia de Dios, pues también tengo la bendición de estar bajo la cobertura de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, y por supuesto también la bendición de tener una madre como la madre Leti de Enríquez. Gracias. Hoy pues estoy en este lugar, vuelvo a decirlo, tal vez de una forma inmerecible, pero también sé que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios permite tiene grandes propósitos, y quiero, con el favor de Dios, pues hoy aprovechar este medio y platicar un poco al respecto de mi conversión. Acabo de mencionar que tengo el privilegio de estar pastoreando una iglesia aquí en la ciudad de Guatemala. Precisamente está ubicada en la zona 1, 13 Avenida 1-82, que por nombre se llama Iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenezer. Pero esto tiene una historia y esto tiene un principio, o por lo menos tiene un punto de partida. ¿Cuándo fue y cómo fue? Ok, hoy tal vez no utilizaré este tiempo para hablar acerca de mi llamado y acerca del proceso, cómo Dios me permitió llegar a donde hoy estoy sirviéndole, con mucha humildad y mucho reconocimiento de su gracia, de su poder y de su amor. Más allá quiero concentrarme y poder expresar de alguna manera, si para alguien le puede servir o ser parte de este testimonio en el cual Dios me ha permitido a mí vivir en una forma, por supuesto, personal. Recuerdo que hubieron diferentes etapas en las que Dios habló a mi vida, y no se me olvida una en la que yo tenía un promedio de 17 años y yo viajaba en bicicleta a mi centro de estudios. Me quedaba muy lejos, por cierto, y de pronto, en una de las muchas veces que fui y volví, tuve el infortunio de haber sufrido un accidente, y la bicicleta en la que yo iba pues básicamente se partió en dos y me quedó el timón en la mano. Y a la velocidad que yo venía, recuerdo que pues la misma bicicleta por inercia continuó, pero llegó un momento donde esto ya no fue así y caí. En aquella caída yo recuerdo que pues todo fue tan sorpresivo que lo primero que hice fue tal vez levantarme, sin darme cuenta de muchas cosas y en el peligro que verdaderamente estuve, es decir, mi vida. Y luego, estando yo ya sentado como que limpiándome y ubicándome, se acercó una persona y me dijo: vi todo lo que te pasó. Y de hecho yo iba en el bus y me bajé porque Dios me habló y me dijo que te viniera a decir estas palabras. Y las palabras que aquella mujer me dijo, porque era mujer, fue precisamente que Dios me había guardado de la muerte porque Él tenía un plan para mi vida y que yo le iba a servir a Él. A la edad de 17 años que le cuento que yo tuve ese percance, pues no tenía idea de qué cosas vendrían en el futuro. Recuérdense que este testimonio básicamente es el relato de mi conversión. Pasaron los años y por supuesto yo no era cristiano, ni mucho menos me interesaban las cosas de Dios. Siguió el curso de mi vida y llegó un momento donde pues me enamoré
y contraje matrimonio. Yo no era cristiano y mi esposa sí lo era y venía de una cuna cristiana. Y de pronto esto se volvió un conflicto porque la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para casarnos? Había una parte del lado de la familia de ella que pues obvio tal vez no me miraban a mí con buenos ojos y la parte de mi familia pues que tampoco la veían a ella con buenos ojos por el perfil que ella era cristiana evangélica y yo pues venía de la iglesia tradicional. Al final se dio nuestra relación, pudimos contraer matrimonio y empezó nuestra comunión. Ok, pero de aquí empieza una etapa de mi vida tan importante y es en la que tal vez quisiera concentrarme en narrar. Mi vida continuó, yo practicaba, digamos, con mis amistades, las diferentes formas de comunión, ¿verdad? Donde había licor, donde había aparentemente el deporte, salíamos a reunirnos y había de otras cosas que solíamos tener en nuestro periodo y en nuestra comunión y nuestra relación con mis amigos y aún en cuestiones laborales. Pero de pronto en esta relación con mi esposa, en una oportunidad, y lo tengo muy presente, jugaba nuestra selección y pues a mí me gustaba muchísimo el fútbol y no solo me gustaba, sino pues lo practicaba y cada vez que jugaba la selección, aunque perdieran, pues era fanático y me gustaba irme a sentar y no solo a sentar, sino que siempre elegíamos un lugar para poder tener una mesa ahí, ¿verdad? De amigos, entre comillas, pero realmente lo que hacíamos era reunirnos para beber y emborracharnos. Y ese día no fue la excepción, pero de pronto recuerdo que mi esposa había sido invitada a una iglesita. Digo iglesita porque en realidad era pequeña y entonces me dijo, fíjate que me invitaron para ir a la iglesia, yo quiero ir. Y entonces, muy gentilmente y muy amorosamente yo le dije, de acuerdo, yo te voy a dejar, porque mi plan pues, ya estaba, ese día jugaba la selección y yo dije, qué bueno, porque así ella en lo que está en su iglesia, yo pues voy a estar con mis cuates. Y así lo hice. Pasé dejándola, solo le pregunté a qué horas te paso a traer y algo que pues Dios me regaló por parte personal era que siempre me gustaba ser puntual y responsable. Y entonces yo le dije a ella, ¿a qué horas te paso a traer? Y ella me dijo, mira, el culto termina a tales horas. Y entonces yo le dije, ok, a esa hora voy a estar por ti. Y empezó el trayecto de la tarde, me reuní con mis amigos y estuvimos en el lugar que nos habíamos citado, ¿verdad? Y ahí estuvimos, vimos el partido de la selección y como costumbre, pues volvió a perder. Pero nuestra relación era el propósito, repito, era ir a beber y emborracharnos. Y así fue. Bueno, llegó el tiempo cuando yo vi el reloj y yo le dije, chicos, ya es hora de irme, me voy. Y en aquel lugar recuerdo que me decían, va, está bien, andate, pero tómate la última. Y yo amablemente accedía y les decía yo, está bien, me tomo la última. Y luego, pues, siempre la manera de despedirse muy jovialmente. Y entonces, échate la última, otra, vamos por la última. Al final, esa última creo que se volvió tal vez la más larga. Cambio de vida. Cambio de vida. Y entonces, échate la última, otra, vamos por la última. Al final, esa última creo que se volvió tal vez la más larga. Y por último, yo recuerdo y en verdad tenía la conciencia clara de saber que me emborraché. Y tal vez más de lo que usualmente solía hacer. Y esto, pero me hizo ver el reloj y yo dije, bueno, tengo que ir por mi esposa y voy a ir a traer. Y fui a traer a mi esposa.
Pero en el camino yo empecé, por supuesto, a ser parte de ese efecto y ese resultado. Al punto que cuando llego a estacionarme enfrente de la iglesita donde ella estaba participando, en verdad yo iba muy tomado, al punto que me empecé a sentir mal. Y por alguna causa me bajé del vehículo y algo me hizo llegar a la entrada de aquella iglesita. Y yo recuerdo de veras que mi estado no era un estado normal, es decir, iba muy tomado. Y me paré y ellos precisamente recuerdo que estaban haciendo la oración final y despidiendo su servicio. Y tal como mi esposa me había dicho, la hora pues coincidía. Y yo todavía aplaudiendo me dije, fui puntual, dije yo, ¿verdad? Y de pronto recuerdo que la persona que en aquella oportunidad estaba como un predicador, era un predicador invitado. Y el pastor de esa iglesita me conocía. Y recuerdo que se acercaron a mí y yo, en el estado que estaba, me invitaron y me dijeron, ¿podemos orar por ti? El culto terminó y ellos en un espacio final se acercaron a mí y me dijeron, y yo pues cortésmente dije, voy a aceptar para que no me hagan ninguna clase de clavo acá. Acepté. Y ellos empezaron a orar por mí y yo pues cerré mis ojos. Ese día empezó en verdad lo que Dios seguramente ya había trazado para mi vida. Resulté llorando como un niño y sentí una sensación tan extraña en mi cuerpo que al terminar ellos de orar, que por supuesto llevó un cierto tiempo, lo más sorprendente que me pasó es que yo estaba consciente de que yo iba en un grado de alcohol muy severo. Y de pronto, cuando abro mis ojos, sentí la sensación, en verdad, que yo estaba al 100% de mi estado normal. Entonces yo dije, algo ocurrió. ¿Qué pasó? No sé. Y entonces, en algún momento, me sentí avergonzado. Y solo le dije a mi esposa, por favor, vámonos. Y ella, pues, nos fuimos. Íbamos en el carro y yo iba callado porque de veras me sentía avergonzado. Y ella me dijo, ¿cómo te fue? Bien. Respondí de una forma muy corta, pero yo iba impactado y de veras con una sensación que nunca antes había vivido. Llegamos a nuestra casa y recuerdo que a partir de ese día yo empecé a hacerme una pregunta que solo a Dios se la hacía. Yo le decía, ¿por qué me pasó esa noche eso? Yo iba totalmente bolo y de pronto me di cuenta que eso había desaparecido y dándome cuenta de eso, entonces empecé a platicar con Dios en mi manera. Y de pronto me tomé la abusivez de hablar con Dios y decirle, si esto es real, yo quiero volverlo a vivir, pero para saber que es una manera en la que me estás hablando, te voy a pedir algo. Que Dios me perdone, pero de veras así lo hice. Y le dije, hazme sentir lo mismo que sentí aquel día, pero en un estado lúcido. Y pasaron los días. Recuerdo que en un promedio de unos 2 a 3 meses volvimos a ser invitados y mi esposa me contó, fíjate que me invitaron otra vez a la iglesita y parece que va a llegar un pastor invitado. ¿A de veras? Le dije, ok, bueno, ¿me acompañas? Está bien, te voy a acompañar. Y recuerdo que era un lugar tal vez donde cabíamos lo más unas 20 personas. Y dentro de esas 20 personas estaba yo sentado. Y aquel predicador terminó de dar su discurso y por último dijo, Dios me muestra que entre los que están aquí presentes hay alguien que me ha pedido algo y ha dicho, hazme sentir lo mismo que me hiciste sentir en aquella oportunidad. Y yo solo giré mis ojos y mi mente dijo, no puede ser que en 20 personas
haya otra igual que yo pidiendo lo mismo. Y yo dije, ese soy yo. Y entonces recuerdo que lo que nunca había hecho, aún en mi manera y mi forma de pensar, yo dije, no es bueno que alguien pase al frente, no es bueno que alguien se haga como una forma de personaje público para que otros se rían, se burlan. Yo tenía una forma de pensar muy humanista. El punto es que algo pasó y me levanté y tuve el valor de pasar al frente. Y aquel ministro, recuerdo que me dijo, cierra tus ojos. ¿Y qué cree? No cerré los ojos. Yo quería ver si de veras algo pasaba y que lo que pasara yo tenía que ser testigo de eso. No cerré mis ojos. Y él, al ver tal vez mi condición, pues como estaba seguro de que Dios le estaba mostrando algo, se acercó a mí y me dijo, voy a orar por ti. Y Dios me dice, por cuanto no has creído, pondré en ti una señal para que creas. Y yo pues, realmente era un total incrédulo, que me dijo, levanta tus manos, y ciertamente las levanté, y me dijo, voy a orar por ti, y yo tomando toda la película. Nunca cerré mis ojos, obedientemente levanté mis manos, y aquel hombre de Dios empezó a orar, y de pronto mi cuerpo empieza a ser tocado de la misma manera, al punto que yo llegué hasta a apretar mis manos para querer resistirme de lo que estaba viviendo, como querer decir, esto no me va a pasar a mí, pero no pude, al punto que seguí y mi cuerpo era sacudido. Y aquel hombre de Dios, recuerdo que solo puso las yemas de los dedos aquí en la boca de mi estómago y me dijo, esto será de señal por cuanto no has creído. Y recuerdo que solo apenas bastó con que él hiciera esta pequeña fuerza en mi estómago y de pronto mi boca no se pudo detener y empiezo a pronunciar palabras que yo nunca había dicho ni nunca había oído. Y empecé a llorar como niño, pero todo lo hacía con mis ojos abiertos. Y cuando no pude detener mi boca y empecé a decir palabras, ahora entiendo que lo que viví en aquel momento fue precisamente la llenura del Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas que hoy reconozco que son angélicas. Cambio de vida. Cambio de vida. En lenguas que hoy reconozco que son angélicas y doblé mis rodillas llorando en verdad y entendí que lo que Dios había dado como señal a mi vida, pero tal vez lo más impactante de lo que yo mismo viví y quiero compartir es que hasta ese momento yo era un total incrédulo, yo nunca había leído la palabra de Dios y lo único que hacía era asistir y acompañar muy gentilmente a mi esposa algunas veces por conveniencia. Pero lo que yo no sabía era que aquella palabra que en la edad de 17 años y en ese momento yo recuerdo que ya tenía alrededor de tal vez 29 años, es decir, ya habían pasado casi 12 años de haber recibido una palabra de parte de Dios, empezaba a cobrar vida en mi vida. Y entonces recuerdo que me hice sensible al mensaje de Dios y ese día yo doblé mis rodillas reconociendo que lo que estaba viviendo no era más que una confirmación de que Dios por misericordia me estaba llamando. ¿A qué? Pues ese será tal vez para otro próximo testimonio, pero lo que quiero dejar en verdad en esta oportunidad es decirles que los planes que Dios tiene para uno de veras son grandes y maravillosos, que nosotros no seamos capaces de entenderlo y mucho menos a veces en la forma en la que Dios va a permitir para atraernos a sus pies, a su corazón, es algo maravilloso. Yo recuerdo que si lo dejara hasta acá, parecería todo como que fue un sueño o como
un arte de magia. No fue así. De ahí empezó un proceso en mi vida difícil, porque eso me desafiaba como persona a tener que romper con mis círculos sociales, mis círculos de amistad, mis círculos de vicio, mis círculos deportivos. Y empezó una lucha y una batalla dentro de mí, de la cual pues volví a acudir a Dios para decirle: Señor, si en verdad esto es tuyo, me vas a tener que ayudar, porque ¿cómo voy a poder primero convencer a mi familia si todos eran pues católicos? ¿Cómo voy a convencer a mis amigos si yo era uno de los que promovía siempre las famosas reuniones? ¿Cómo voy a participar en el círculo de mi trabajo, donde pues yo tenía una forma de vida? Y empecé a pedirle a Dios con mucha humildad, y Dios empezó un proceso en mi vida, de la cual pues repito, fueron etapas, fueron momentos que Dios fue tomando control de cada cosa, y nada ocurrió de la noche a la mañana. Lo que sí puedo testificar y decir y ratificar es que aquel día Dios cambió mi vida, y eso que viví y experimenté en una forma corporal, entiendo ahora que fue el poder del Espíritu Santo, donde vino y rompió cadenas, donde vino e hizo cosas que en verdad, aunque yo tal vez ni siquiera las hubiera pedido, Dios me las concedió por gracia, por misericordia. Y ahora puedo decir de veras que Dios puede cambiar aún a la persona tal vez más difícil, de un corazón más duro, de una manera que tal vez nadie lo podría llegar a creer, y aún en la sociedad. Recuerdo que años posteriores, ya atendiendo el llamado de Dios, sirviendo y amando al Señor de la manera como le pedí a Dios poderlo hacer, hasta el día de hoy sigo en súplica que pueda amarlo como Él me ama a mí. Recuerdo que encontré a alguien que me conoció en mi forma de vida anterior, pero no me conocía, porque nos dejamos de ver años y no sabía el proceso en el que Dios me había sometido, y me dijo con toda libertad, cuando yo me presenté, yo le dije: ¿cómo estás? Bien. Y en la plática yo le pude decir: fíjate que Dios tocó mi corazón y ahora ya no soy la misma persona. Y me señaló y me dijo: vos, de cualquier otra persona lo podría creer, pero que vos me lo digas. Y entonces yo entendí que él tenía la razón, porque él seguía físicamente tal vez viendo la parte externa, pero donde él tal vez igual ignoraba era lo que Dios había hecho en la parte interna. Entonces yo quiero con esta manera de testimoniar, de dar el testimonio y decirles a cada uno: hay una esperanza, y sobre todo que crean que si Dios puso la mirada en ti, Dios puede cambiarte. Que no veas a la persona en sus defectos, debilidades o manifestaciones negativas, sino que creas que si Dios tiene un plan trazado aún desde antemano y de una forma de la eternidad a la eternidad, Dios lo puede llegar a hacer. Yo vivo en verdad agradecido porque Él haya tenido misericordia de mí, y yo, en la manera como Él lo ha venido haciendo, los cambios, las transformaciones, pude dejar aquella mala manera de vivir, y ahora, en la forma en que Dios me lo permite, tratar, luchar e ir por aquellas cosas donde Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Así es que agradezco a Dios el haberme concedido estos minutos, este tiempo oportuno, y pido a Dios también que si hay alguien que pueda haber estado hoy compartiendo este tiempo, que no pierda la esperanza. Sí, Dios puede cambiar, Dios puede transformar y convertir lo vil, lo malo, lo menospreciado en algo tan valioso para Él, para su reino y para su gloria. Bendiciones. Cambio de vida. Esta es una producción de Rema Communication Group.